El Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Su amigo Pastor Abraham Torres les saluda con el cariño de siempre. Y bueno, pues aquí estamos para continuar con esta serie de predicaciones porque pues Jesucristo es la respuesta. Un saludo para todos los que nos escuchan, todos los radioescuchas y todos los que nos ven por los medios ya conocidos, ¿verdad? Por Facebook. Un saludo para todos, que Dios les bendiga. Para los que nos ven aquí en Petatlán, los que nos ven en el estado de Guerrero, otros estados de la República Mexicana y en otros países. El Señor les bendiga a todos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Si necesitan una Biblia, comuníquese con nosotros y nosotros le podemos regalar una Biblia. Ya sea que se comuniquen con nosotros por estos medios o que nos visiten allí en el lugar donde nos estamos congregando, en el local que nos renta allí el Hotel Señorial, a espaldas del Hotel Señorial. Entra por la calle 15 de septiembre. Y ahí en el estacionamiento del Hotel Señorial, ahí está un salón, ahí nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Y les invitamos a todos para visitarnos y estar con nosotros. Ahí cantamos al Señor, oramos y predicamos la palabra de Dios. Predicamos a Jesucristo porque Jesucristo es la respuesta. Y bien, ahí le podemos regalar una Biblia si usted nos visita. Aquí en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Voy a leer estos versículos y ustedes sigan con la vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hoy el título de este estudio, de este mensaje, es La mayor necesidad en el hogar. Ese es el título, la mayor necesidad en el hogar. Quiero hacer una oración. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del universo, te alabamos, te glorificamos en el precioso nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me concedes de estar frente a estos micrófonos, frente a estas cámaras, para predicar tu palabra eterna, Señor. Gracias porque esto es un gran honor, este es un gran privilegio, esta es una bendición. Gracias por esta bendición que me concedes de ser portador de tu palabra, oh Dios. No sé cuánta gente va a escuchar tu mensaje en esta ocasión, no sé cuántos van a vernos, pero te ruego, Señor, que tu palabra, que es viva y es eficaz, llegue a los corazones de quienes la necesitan, Señor. Y de acuerdo a esas necesidades, dales, por favor. Señor, pero la gloria siempre sea para ti, bendito Dios. Aquí estoy, Señor, en tus manos para que me uses en el poder de tu Santo Espíritu. Necesito del poder de tu Santo Espíritu. Dame sabiduría de lo alto, oh Dios, para que pueda yo ser solamente un instrumento por el cual tú envías el agua viva a las almas perdidas y para tus hijos sean edificados con tu palabra. La gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén.
Bien, aquí está esta historia. Eh, Jesús y Zaqueo. Ya mucha gente conoce la historia de Zaqueo. Todos los que hemos leído la Biblia, pues conocemos bien esta historia. Pues resulta aquí que el Señor Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó. Esta ciudad que unos 1500 años antes había sido destruida. Bueno, los muros cayeron por el poder de Dios cuando Josué y el pueblo de Israel llegaron para conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces Dios pues dio instrucciones y los muros de Jericó cayeron. Y bueno, fue conquistada la ciudad. Después, muchos años después, fue reconstruida. Y ahora, en los tiempos del Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, pues ahí está la ciudad habitada, ciudad de Jericó. Y dice aquí en el primer versículo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Él estaba de paso. No se iba a quedar a vivir ahí en Jericó, estaba de paso. Y esto me hace pensar, y nos debe hacer pensar, que el Señor está de paso, es decir, Él es eterno, por supuesto, ¿verdad? Pero quiero que veamos este detalle de que Él da la oportunidad. Era una oportunidad, porque no está para quedarse allí en Jericó, sino que había que aprovechar. Él está de paso. Él no se queda a rogarle a la gente. Él no se queda a suplicarle, a pedirle, oye, recíbeme, cree en mí. No, Él predica su palabra. Esto aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Él predica y ya. El que quiera creer será salvo. El que no quiera creer será condenado. Así de sencillo, así de claro. Entonces nos manda a predicar la palabra de Dios, nos manda a predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros también predicamos la palabra de Dios, pero no nos detenemos a rogarle a nadie, no le pagamos a nadie, no le damos regalitos para que crea, para hacerlo venir a nuestra iglesia, no, nada de eso. Yo sé que hay líderes religiosos que ya no hayan qué hacer para atraer a la gente con regalitos, con pues pan y circo, ¿verdad? Haciendo teatro, comediantes, payasos, pues mucha gente que está tratando de atraer las multitudes, ¿verdad? Por los medios mundanos, por los métodos que no son bíblicos. ¿Por qué? Bueno, quieren fama, quieren dinero, quieren placeres, pero no es el santo evangelio de Jesucristo. No sé qué clase de evangelio, porque no hay muchos evangelios. Un solo evangelio bajo del cielo a través de nuestro Señor Jesucristo, y es eso precisamente, la salvación eterna para el alma eterna. Muy bien, entonces el Señor Jesús no está rogando, no se detiene para rogar, ni siquiera está ofreciendo una vida agradable, cómoda, de lujos en este mundo. No es cierto que si crees en Cristo te va a dar abundancia de bienes, te va a sanar. Sí, Él puede sanar y ha sanado y sigue haciendo milagros. Este es un hecho, pero no como la gente lo maneja, sino como lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, entonces Él está de paso. Vamos a observar a Zaqueo. El tema de esta ocasión es la mayor necesidad en el hogar. Y vamos a ver a este personaje, Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, dice aquí que era, ya nosotros diríamos, como secretario de Hacienda. Estaba en la recaudación de impuestos. Y no solamente era uno que va a cobrar los impuestos, no, era jefe de los publicanos. Tenía un puesto muy alto en el gobierno, era burócrata, era funcionario público, él estaba por encima de los cobradores de impuestos. O sea que a él llegaba todo el dinero. Y bueno, no vamos a meternos a juzgar a Zaqueo. Lo que sí sabemos es que la gente lo odiaba. ¿Por qué? Bueno,
lo más probable es que agarraba dinero que no era de él. Les cobraba de más. Así es que dice aquí que era muy rico. Dice aquí el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, este hombre era rico, tenía mucho dinero, por dinero no paraba. Muy bien, pero aquí también dice que quería conocer a Jesús. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él deseaba, sinceramente deseaba conocer a Jesús. La fama de Jesús se había extendido por todas partes. Y aquí allí en Jericó la gente sabía de Jesús. Y muchos ya habían viajado para conocer a Jesús. Zaqueo, pues al parecer no había podido ir o no había querido, no sé, pero ahora se presentaba la oportunidad de conocer personalmente a Jesús. Y le nació en su corazón a este Zaqueo el deseo de conocer quién era Jesús. Ese nuevo rabino joven que ya se hizo muy famoso porque enseña cosas pues más sublimes que los fariseos, que los saduceos, que los maestros religiosos, que los sacerdotes. Entonces su fama se había extendido. Además, hacía milagros, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, levantaba paralíticos, limpiaba leprosos, hasta resucitaba muertos. Entonces su fama había crecido mucho. Ahora llega a Jericó, donde radica ahí este personaje llamado Zaqueo, y Zaqueo quiere conocerlo, pero tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es que es bajito de estatura. No sabemos qué estatura tendría, pero no tenía la suficiente estatura para ver quién era Jesús. ¿Por qué? Porque llegó ahí y entendemos que la multitud lo rodeaba, y entonces pues la mayoría de la gente era más alto que él, que Zaqueo, porque dice que era pequeño de estatura. Entonces, pero vemos que era tanto su interés de Zaqueo, de conocer a Jesús, que vio la manera, dice, yo no pierdo la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y vio hacia dónde iba, el rumbo que llevaba Jesús en esa ocasión, rodeado de gente que no lo dejaba ver por su baja estatura, no podía ver quién era Jesús. Entonces alcanza a ver más adelante que hay un árbol, por lo menos un árbol, no sabemos si había más, pero había un árbol sicómoro, no sabemos si esa clase de árboles hay aquí en nuestro país o no, pero se subió, él pudo ver y corrió, dice, corrió para subirse a ese árbol. Y se subió, porque él tenía limitaciones, pero él estaba tan decidido a conocer a Jesús, dice, yo voy a vencer cualquier obstáculo. Y se subió a ese árbol sicómoro. Y entonces el Señor Jesucristo, como conoce el corazón de cada persona, viendo que este hombre estaba venciendo los obstáculos, pero el Señor Jesucristo, yendo más allá de las simples apariencias, él vio el corazón de Zaqueo. El Señor Jesucristo vio que Zaqueo quería conocerlo, tenía interés de conocer a Jesús. Entonces, cuando llegó allí el Señor Jesús, pues el Señor Jesús responde cuando hay un verdadero interés en el ser humano. El Señor responde a ese interés. Entonces, dice aquí el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Claro, ese rumbo llevaba el Señor. Versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, ni ayer, hoy, es necesario que pose yo en tu casa. Cristo ve el corazón del hombre y responde al interés que haya, un interés sincero. El Señor responde a ese interés. Entonces aquí el Señor lo ve
porque el Señor Jesús volteó a ver al árbol que estaba allí Zaqueo. No sabemos si había más personas allí o niños, no sé, pero ahí estaba Zaqueo. Y lo ve el Señor y le habla y le da instrucciones. Él le dice, bájate rápido, bájate, porque hoy, no mañana, hoy, ni pasado mañana, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Por eso es que le puse como título a este estudio, la mayor necesidad en el hogar. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de necesidad, porque dice, hoy es necesario, está hablando de necesidad. ¿Por qué? Posiblemente Zaqueo, pues no pensaba en alguna necesidad o para él sus prioridades eran otras, porque dinero no necesitaba. Aunque al parecer no se saciaba, ¿verdad? Pero él quería más, porque muchos ricos suelen ser así de esa manera, ¿verdad? Que pues la codicia, la avaricia. Entonces, él no se saciaba. Así es que aparentemente, pues tenía todo, porque tenía dinero y con dinero se puede comprar muchas cosas. No todo, pero sí muchas cosas. Pero el Señor Jesús dice, bájate porque es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, vamos a detenernos un poquito. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice la gente, la sociedad acerca de la necesidad en el hogar? Hay diferentes opiniones. Por ejemplo, los intelectuales, ¿qué puede decir? ¿Qué cosas se necesita en un hogar? Educación, ¿sí? Los filósofos, ¿qué dicen? Bueno, en el hogar se necesita leer más, leer libros. Los dueños de los medios, ¿qué pueden decir que se necesita en el hogar? Internet. ¿Necesitan los hogares, todos los hogares, internet? Los comerciantes, los empresarios, ¿qué dicen que se necesita en el hogar? Dinero para que puedan comprar lo que ellos producen. Entonces, las necesidades en el hogar. ¿Cuál es la mayor necesidad? Bueno, cada quien tiene su opinión. Los nutriólogos que dicen que se necesita en el hogar, bueno, una buena alimentación. Los líderes religiosos, pues que en el hogar haya religión, haya una religión, que se metan a una religión, no importa en cuál religión. Y prefieren que en la de ellos porque, bueno, cada persona que viene, ¿verdad? Estoy hablando de los líderes religiosos. Yo no soy líder y menos de una religión. Yo soy ministro del Evangelio, soy predicador, soy pastor porque yo no busqué ser pastor. A mí el Señor me acercó la gente y yo tuve que ser pastor. Y hasta hoy soy pastor con mucho gozo, no me arrepiento. De más de 4 décadas siendo pastor, no me arrepiento, estoy contento y no quiero hacer otra cosa más que predicar la palabra de Dios. Pero yo no soy líder religioso. Yo estoy hablando de los líderes religiosos que quisieran que la gente fuera más religiosa para vivir una religiosidad. Y porque los líderes religiosos modernos, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, todos los tiempos han querido, pues por lo menos 3 cosas. Fama, quieren bienes materiales, quieren placeres. Por lo menos 3 cosas buscan. Dinero, o sea, bienes materiales, fama y placeres. Muy bien. Entonces, cada quien piensa, tiene su opinión acerca de las prioridades en el hogar. ¿Cuál es la mayor necesidad en el hogar? Cada quien tiene su opinión. Ahora, yo no niego que hay necesidades en el hogar. Educación, claro que sí, leer libros, yo también me gusta leer, estudiar, internet, pues
Internet lo estamos usando, ¿verdad? Yo creo que sí, son cosas necesarias. El dinero para comprar lo necesario, para comer, para la ropa, para muchas cosas, ¿verdad? Una buena alimentación, ¿quién dice que no? Se necesita una buena alimentación, sí es cierto, pero estamos hablando de la mayor. El tema de hoy es la mayor necesidad en el hogar. Las otras necesidades son pequeñas necesidades, sí son necesidades, pero son pequeñas comparadas con esta necesidad que estamos viendo en este pasaje. La mayor necesidad en el hogar es Jesucristo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario, la mayor necesidad en el hogar es tener a Jesucristo en casa. Yo les invito, si tienen su Biblia, busquen en el Salmo 127. Salmo 127. Quiero que veamos aquí lo que escribió, entendemos que fue el rey David. Este salmo dice así, el Salmo 127. Los versículos, el 1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Nos detenemos aquí. Esta es una metáfora. Está usando el escritor, ¿verdad? Y bueno, inspirado por Dios, está usando la comparación de una construcción de una casa. También está usando la guardia de la ciudad. Y dice, aunque sean buenos constructores, buenos arquitectos, buenos constructores, buenos albañiles, buenos ayudantes, de todos modos, no consiste en el hombre la construcción de la casa, sino en Jehová. Aunque haya un ejército cuidando la ciudad, de todos modos quien la cuida es Dios. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí la palabra de Dios? Está clarísimo. Todos entendemos que está diciéndonos, no tratando, está diciéndonos el Señor. Si Jesucristo no es el dueño de tu vida va a ser un fracaso. Si Jesucristo no es tu Señor, no es tu Rey, tu todo en tu vida va a ir de fracaso en fracaso. No puedes alcanzar la felicidad sin Jesucristo, porque la respuesta es Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro, el director de tu matrimonio no puede tener éxito. Tu matrimonio no puede ser sólido, no puede haber armonía, no puede estar firme. Sin Jesucristo no se puede. Tiene que estar Jesucristo en el matrimonio, en tu vida, en tu familia, en tu hogar. No puede haber una verdadera unidad familiar si no está Jesucristo en tu familia. No puede haber esa armonía, esa unión en la familia. No puede haber esa integridad familiar si no está Jesucristo como el centro de tu familia. Es necesario. Si Jesucristo no es el centro de tu iglesia va a ir, se va a ocupar en chismes, en murmuraciones, críticas, divisiones, ofensas, todas estas murmuraciones. Va a ser un caos tu iglesia si Jesucristo no es el centro de esta iglesia. Como la iglesia de Éfeso al principio dice que magnificaban el nombre del Señor Jesucristo, pero al paso de los años fueron dejando como prioridad al Señor Jesús como lo máximo, como el magno, y entonces se ocuparon en cosas triviales, cosas secundarias, y perdieron su primer amor.
Así es que tienes que ver que Cristo sea el centro de tu vida. Si eres casado, el centro de tu matrimonio. Si tienes hijos, tienes familia, que sea Cristo el centro de tu familia. Que sea Cristo el centro de la iglesia, el tema principal, el director, el Señor, el Rey. Si Cristo no es el que dirige todo en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu iglesia, dice, por demás es que os levantéis de madrugada. Hagas lo que hagas, no importa lo que hagas, aunque tengas dinero. Zaqueo tenía mucho dinero, era rico. Entonces podemos decir, ¿qué necesitaba si el dinero lo compra todo? No lo compra todo. Muchas cosas materiales se pueden comprar, pero lo más importante, la salvación, la felicidad verdadera, no se puede comprar con dinero. Entonces era necesario, por eso el Señor Jesús cuando vio a Zaqueo que estaba en el árbol, le dice, Zaqueo, date prisa, bájate, desciende rápido, pero ya, porque es necesario, dice Cristo, es necesario, habla de una necesidad, es necesario que yo pose en tu casa, hoy que yo pose en tu casa. Necesitas al Hijo de Dios en tu casa. Esa es la mayor necesidad. ¿Por qué hay problemas en el hogar? ¿Por qué hay problemas en los matrimonios? Porque Cristo no está en tu matrimonio. ¿Por qué tu vida no encuentras el sentido de la vida? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la vida, Cristo es la verdad, Cristo es el camino. El que tiene a Cristo lo tiene todo, el que no tiene a Cristo no tiene nada. Zaqueo tenía dinero, era rico, pero no tenía a Cristo en su casa, en su hogar. Nadie que no tenga a Cristo en su hogar puede ser feliz. No puede haber armonía. No puede haber fidelidad, lealtad en un matrimonio si Cristo no es el centro de tu matrimonio. Entonces, ¿por qué hay tantos divorcios cada vez? ¿Por qué más familias desintegradas? ¿Por qué los hijos se van de casa? ¿Por qué se meten a los vicios, a las drogas, al alcohol? ¿Por qué las muchachas buscan libertinaje? Todo eso es porque Cristo no es el centro de sus hogares. Por eso es necesario que Cristo pose en tu casa. Mira, ¿qué clase de hogar quiere Dios para ti? Óyelo, aquí está escrito. En el mismo Salmo 127, dice el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjate nada más. Es una bendición, los hijos tienen que ser bendición. Yo aprendí, a mí me enseñaron todo esto desde hace muchos años, desde mi niñez, en mi juventud. Y yo cuando me casé y cuando teníamos ya un año de casados, mi esposa y yo, queríamos ya que viniera un hijo. Y estuvimos esperando y pidiéndole a Dios un hijo. Y tuvieron que pasar 2 años. A los 2 años de casados nos vino esta bendición de Dios, mi primogénito, mi hijo. Es una bendición, para mí fue una bendición y hoy mi hijo sigue siendo una bendición. Y al siguiente año Dios nos mandó otra bendición, otro hijo. 2 bendiciones. De estima, dice aquí, cosa de estima, el fruto del vientre. Y después, otros 2 años, vino otra bendición, mi hija, que sigue siendo una bendición. Mis 3 hijos siguen siendo una bendición. Mi yerno ahora es una bendición. Mi nuera es una bendición. Mis nietos son una bendición. Toda mi familia es una bendición. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios y es lo que quiere para cada hogar. Que tus hijos sean una bendición. Yo no entiendo cómo es que mujeres quieren matar el fruto de su vientre, lo que se está formando en su vientre. Aquí dice Dios,
cosa de estima el fruto del vientre. Pero como el diablo ha metido tantas ideas, que hasta los gobiernos están modificando leyes y haciendo leyes injustas de asesinatos, de crímenes, de homicidios, entonces por eso el mundo es un caos. Por eso es necesario, estamos viendo la mayor necesidad en el hogar es Jesucristo. Los hijos son una bendición, así debes verlo, como una bendición, no un estorbo, no una maldición, no, una bendición. Y dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Te imaginas? Tú llevas un arco, ¿verdad? Y en tu carcaz no llevas flechas. ¿De qué te sirve tu arco? ¿De qué te sirve el carcaz? ¿De qué te sirve tu aljaba si no llevas flechas? No, los hijos son una bendición. Y dice aquí el versículo 5, bienaventurado el hombre, o sea, bienaventurado quiere decir dichoso, afortunado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Yo no sé cómo salió esa idea de que no queremos hijos o que nos estamos esperando hasta que tengamos algo que darles. Yo no sé de dónde salió esa idea, pero de Dios no salió esa idea. Los hijos son una bendición. Son una bendición de Dios y así debemos verlos, según la óptica de Dios, como una bendición. Entonces aquí, volvemos a Lucas capítulo 19, vemos la mayor necesidad era que Cristo estuviera en casa de Zaqueo. Este es el hogar que quiere Dios para ti y para todos. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tu vida sea un fracaso. Dios no quiere que tu matrimonio sea una desgracia. Dios no quiere que tu hogar sea un caos. No. Esto que leímos en el Salmo 127 es el hogar que Dios quiere para ti y para todos. Y es lo que quería darle el Señor Jesucristo a la familia de Zaqueo. Tiene mucho dinero, pero le falta lo principal, es Jesucristo. Dice aquí entonces, aquí en Lucas 19, versículo 6, entonces él, o sea Zaqueo, descendió a prisa rápido y le recibió gozoso. Desde ese momento ya le recibió con gozo. Inmediatamente cuando vio que el Señor toma la iniciativa y se interesa en él, porque el Señor vio el interés que había en el corazón de Zaqueo, el Señor se interesó en él. Y se baja del árbol y lo recibe en su casa gozoso. Porque el Señor toma la iniciativa. El Señor Jesús lo vio, le habló y pues le dijo, bájate. Es necesario que pose yo en tu casa. Y bueno, pues le recibió gozoso. Dice el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, ahora Zaqueo cambió. Ahora es totalmente diferente, un cambio radical. Cuando antes Zaqueo se había preocupado por los pobres. Al contrario, de acuerdo a lo que nosotros podemos calcular, entendemos que Zaqueo, pues saqueaba, le hacía honor a su nombre, ¿verdad? Saqueaba a los pobres, a la gente que llevaba sus puestos allí, cobrándoles, quitándoles su dinero. Pero ahora que tiene a Cristo, hay un cambio radical. Y le dice al Señor, cuando estaban murmurando, ¿verdad? Él, quién sabe si se dio cuenta que murmuraban, pero el Señor Jesús sí sabía que estaban criticando tanto a Jesús como a Zaqueo. Y él dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes, fíjense, toda la mitad de sus bienes. ¿Cuántos
bienes tendría, pues ahora dice la mitad doy a los pobres. Ahora se preocupa, ahora tiene misericordia por los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que sí había defraudado, ¿verdad? Se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora ya no le interesan los bienes materiales. Ya no es su prioridad. Ahora está contento porque Jesucristo vino a su hogar, vino a su casa, vino a su familia. Y hay un cambio. Tiene que haber, cuando Cristo viene a nuestra vida, tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo iguales. No, tiene que haber un cambio. Nada de que yo ya recibí a Cristo y ya puedo hacer lo que yo quiera porque no se pierde la salvación y algunos se agarran de allí, ¿verdad? Para pues hacer cosas incorrectas, que al fin no pierdo mi salvación. Esa persona no ha creído. Porque cuando realmente hemos creído, en nuestro corazón viene a morar lo divino en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces nos cambia la mente, nos cambia el corazón. Ahora ya para nosotros no tienen validez las cosas materiales. Lo transitorio, lo temporal, lo perecedero ya pasa a segundo lugar. Ahora vemos que hay otra clase de vida que el Señor nos está dando. Así es que hubo un cambio radical en Zaqueo. Quiere estar en paz con todos ahora. Ahora ya no se quiere pelear con nadie. Ahora quiere estar en paz con todos. Y bueno, aquí están las palabras del Señor Jesús. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy, no ayer, no, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy vino la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Respetable auditorio, ustedes que escuchan, ustedes que ven, ¿cómo está tu vida? ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? Quizá tu vida pues ha habido fracasos, tristezas, pesares, amargura, resentimientos, odio, rencor. Jesucristo es la respuesta. Deja que Cristo tome el control de tu vida. Tu matrimonio no marcha bien, no hay armonía, hay pleitos, hay discusiones, los dos quieren ser cabeza, los dos quieren mandar. La palabra de Dios nos enseña cómo puede funcionar un matrimonio correctamente. Porque Dios es el que instituyó el matrimonio, entonces Él es el que tiene que darnos las instrucciones para que un matrimonio camine bien, sólido, armonizado, firme, estable. ¿Cómo está tu matrimonio, amigo o amiga que son casados? Hoy es necesario, dice Cristo, que pose yo en tu casa, en tu matrimonio, tu familia. Falta integración, falta unidad, falta comprensión, hay pleitos, hay jaloneos, hay insultos, hay agresiones, hay agravios. La solución es Jesucristo. Es la mayor necesidad en los hogares. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y si Cristo todavía no está en tu hogar, hoy te está diciendo el Señor, te llames como te llames, pero pon tu nombre aquí, en el lugar de donde dice Zaqueo, pon tu nombre. Y el Señor Jesucristo te está diciendo, hoy es necesario que pose yo en tu casa, en tu hogar. Hoy ha venido, para que se pueda decir, hoy ha venido la salvación a esta familia, a este hogar. Jesucristo es la respuesta. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te invito que hoy te arrepientas de tus pecados y renuncies a todo aquello como lo hizo Zaqueo. Te intereses verdaderamente en que Jesús entre a tu vida, entre a tu hogar, entre a tu familia y entrégale tu vida al Señor. Pon tu matrimonio a los pies de Jesucristo. Tu familia entrégasela al Señor Jesucristo. Y entonces, si no lo has visto, tú verás el cambio, tú verás, porque Dios cambia el corazón, cambia la mente. Entonces hay otra forma de vida. El Señor quiere dar un bonito hogar
a todas las personas. Te invito, si no tienes a Cristo en tu corazón, te invito que hoy te humilles ante el Señor, le pidas perdón por tus pecados y recibas a Jesucristo, como Zaqueo lo recibió gozoso en su hogar. Recibe a Jesucristo. Él dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Es hoy. La mayor necesidad en el hogar es Jesucristo. Que el Señor les bendiga.